Muy buenos días. Ahora sí, trono. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Tengan todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas. Y pues ya que, güey, todos ustedes los que están en medio, bienvenidos una vez más a su programa favorito, El Círculo de Lectura. En tu lunes de novela. Te recuerdo que estamos leyendo a Ray Bradbury, Fahrenheit 451, la película de tu vida. Perdón. La historia del futuro distópico, que de tan distópico no tiene nada porque se parece muchísimo al nuestro, ¿no? Piénsalo, güey. Casas envueltas en plástico, gente que le tiene miedo a la lectura. Y lo único que nos falta son los bomberos que queman libros. Pero no sería necesario contratar a los bomberos si tú no, porque estás aquí. Y gracias. Pero si tu vecino, si tu vecina, peor aún, güey, si tu maestro tiene sus libros valiendo verga en su casa porque es mejor leer en digital, pues ¿para qué los quemamos si como quiera se los va a llevar la verga? Muchísimas gracias a ustedes por venir. Vamos a continuar con la segunda parte, la criba y la arena. Muchísimas gracias a ti por venir. Ray Bradbury, Fahrenheit 451, lunes de novela. Ambos leyeron durante toda la larga tarde, mientras la fría lluvia de noviembre caía sobre la silenciosa casa. Permanecieron sentados en el vestíbulo, porque la sala de estar parecía vacía y poco acogedora para sus paredes iluminadas de confeti naranja y amarillo, y cohetes y mujeres en conejos de sombreros plateados. La sala de estar resultaba muerta, y Mildred lanzaba continuas e inexpresivas miradas en tanto que Montag andaba de un lado a otro en el del vestíbulo para agacharse y leer una página en voz alta. No podemos determinar el momento en concreto en que nace la amistad. Ah, cabrón. ¿Viste? Híjole, le voy a tener que meter los dedos a mi café. Qué horrible, güey. Qué puntería, carnal. No podemos determinar el momento concreto en que nace la amistad, como al llenar un recipiente gota a gota. Hay una gota final que lo hace desbordarse del mismo modo. En una serie de gentilezas, hay un final que acelera los latidos del corazón. Urge, ocupo, necesito. Montag se quedó escuchando el ruido de la lluvia. Era eso lo que había traído en esa muchacha de al lado. He tratado de comprenderlo. Ella ha muerto, por amor de Dios. Hablemos de alguien que esté vivo. Montag no miró a su esposa atravesar el vestíbulo y dirigirse a la cocina, donde permaneció mucho rato, observando cómo la lluvia golpeaba los cristales. Después regresó a la luz grisácea del vestíbulo y esperó a que se calmara el temblor que sentía en su cuerpo. Abrió el otro libro. El tema favorito, yo. Miró de reojo a la pared. El tema favorito, yo. Esto sí que lo entiendo, dijo Mildred. Pero el tema favorito de Clarice no era ella, era cualquier otro, y yo. Fue la primera persona que he llegado a apreciar en muchos años. Fue la primera persona que recuerde que me mirase cara a cara, como si yo fuese importante. Montag cogió los dos libros. Esos hombres llevan muertos mucho tiempo, pero yo sé que sus palabras señalan de una u otra manera a Clarice. Por el exterior de la puerta de la calle, en la lluvia, se oyó un leve arañar. Montag se inmovilizó. Vio que Mildred se echaba hacia atrás contra la pared y lanzaba una exclamación ahogada. Está cerrada. Hay alguien. La puerta. ¿Por qué la voz no nos dice? Por debajo de la puerta. Un olfateo lento. Una exhalación de corriente eléctrica. Mildred se echó a reír. No es más que un perro. ¿Quieres que lo ahuyente? Quédate donde estás. Silencio. La fría lluvia caía, y el olor de electricidad azul soplando por debajo de la puerta cerrada. Sigamos trabajando, dijo Montag con voz queda. Mildred pegó una patada en un libro. Los libros no son gente. Tú lees y yo estoy sin hacer nada, pero no hay nadie. Montag contempló la sala de estar totalmente apagada y gris, como las agujas de un océano que podían estar llenas de vida si se conectaba al sol electrónico. En cambio, dijo Mildred, mi familia sí es gente. Me cuentan cosas. Me río y ellos se ríen. Y los colores. Sí lo sé. Y además, si el capitán Berry se entera de lo de los libros, Mildred recapacitó. Su rostro mostró sorpresa y después horror.
Podría venir y quemar la casa y la familia. Eso es horrible. Piensa en nuestra inversión. ¿Por qué he de leer yo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué?, exclamó Montag. La otra noche vi la serpiente más terrible del mundo. Estaba muerta y al mismo tiempo viva. Fue en el hospital de urgencia donde llenaron un informe sobre todo lo que la serpiente sacó de ti. ¿Quieres ir a comprobar su archivo? Quizás encontraste algo bajo Guy Montag, o tal vez bajo miedo o guerra. ¿Te gustaría ir a esa casa que quemamos anoche y remover las cenizas buscando los huesos de la mujer que prendió fuego a su propia casa? ¿Qué me dices de Clarice Macmillan? ¿Dónde hemos de buscarla? ¿En el depósito? Escucha. Los bombarderos atravesaron el cielo, sobre la casa, silbando, murmurando, como un ventilador inmenso e invisible que girara en el vacío. «Válgame Dios», dijo Montag, «siempre tantos chismes de esos en el cielo. Como diantres están nuestros bombarderos ahí arriba, cada segundo de nuestras vidas. ¿Por qué nadie quiere hablar acerca de ello? Desde 1960 iniciamos y ganamos 2 guerras atómicas. Nos divertimos tanto en casa que nos hemos olvidado del mundo. ¿Acaso somos tan ricos y el resto del mundo tan pobre que no nos preocupamos de ellos? He oído rumores. El mundo padece hambre, pero nosotros estamos bien alimentados. ¿Es cierto que el mundo trabaja duramente mientras nosotros jugamos? ¿Es por eso que se nos odia tanto? También he oído rumores sobre el odio hace muchísimo tiempo. ¿Sabes tú por qué? Yo no, desde luego. Quizá los libros puedan sacarnos a medias del agujero. Tal vez pudieran impedirnos que cometiéramos los mismos funestos errores. No oigo a estos estúpidos en tu sala de estar hablando de ello. Dios, Milly, ¿no te das cuenta? 1 hora al día, 2 horas con estos libros y tal vez... Sonó el teléfono. Mildred descolgó el aparato y Anne se echó a reír. Sí, el payaso blanco actuó esta noche. Montag se encaminó a la cocina y dejó el libro boca abajo. Montag, se dijo, eres verdaderamente estúpido. ¿A dónde vamos desde aquí? ¿Devolveremos los libros? ¿Los olvidamos? Abrió el libro. No obstante la risa de Mildred. Pobre Milly, pensó. Pobre Montag. También para ti carece de sentido. Pero, ¿dónde puedes conseguir ayuda? ¿Dónde encontrar un maestro a estas alturas? Yo me he preguntado lo mismo. Aguardó. Montag cerró los ojos. Sí, desde luego. Volvió a encontrarse pensando en el verde que había un año atrás. Últimamente, aquel pensamiento había acudido muchas veces a su mente, pero en aquel momento recordó con claridad aquel día en el parque de la ciudad cuando vio a aquel viejo vestido de negro que ocultaba algo, con rapidez, bajo su chaqueta. El viejo se levantó de un salto como si se dispusiera a echar a correr y Montag dijo: «¡Espere! No he hecho nada», gritó el viejo tembloroso. «¿Nadie ha dicho lo contrario?» Sin decir una palabra permanecieron sentados un momento bajo la suave luz verdosa, y luego Montag habló del tiempo, respondiendo el viejo con voz descolorida. Fue un extraño encuentro. El viejo admitió ser un profesor de literatura retirado que, 40 años atrás, se quedó sin trabajo cuando la última Universidad de Artes Liberales cerró por falta de estudiantes. Se llamaba Faber, y cuando por fin dejó de temer a Montag, habló con voz llena de cadencia, contemplando el cielo, los árboles y el exuberante parque, y al cabo de 1 hora dijo algo que Montag, y éste se dio cuenta de que era un poema sin rima. Dijo algo a Montag, y éste se dio cuenta que era un poema sin rima. Después el viejo aún se mostró más audaz y dijo algo, y también se trataba de un poema. Faber apoyó una mano sobre el bolsillo izquierdo de su chaqueta y pronunció las palabras con suavidad. Y Montag comprendió que, si alargaba la mano, sacaría del bolsillo del viejo un libro de poesías, pero no lo hizo. Sus manos permanecieron sobre sus rodillas entumecidas e inútiles. «No hablo de cosas, señor», dijo Faber. «Hablo del significado de las cosas. Me siento aquí y sé que estoy vivo. En realidad, eso fue todo. 1 hora de monólogo, un poema, un comentario». Y luego, sin siquiera aludir al hecho de que Montag era bombero, Faber, con cierto temblor, escribió su dirección en un pedacito de papel. «Para su archivo», dijo, «en el caso de que decida enojarse conmigo». «No estoy enojado», dijo Montag sorprendido. Mildred rió estridentemente en el vestíbulo. Montag fue al armario de su dormitorio y buscó en su pequeño archivo en la carpeta titulada «Futuras investigaciones», signo de interrogación. El nombre de Faber estaba ahí. Montag no lo había enterrado, ni borrado.
Marcó el número de un teléfono secundario. En el otro extremo de la línea el altavoz repitió el nombre de Faber una docena de veces, antes de que el profesor contestara con voz débil. Montag se identificó y fue correspondido con un prolongado silencio. Dígame, Mr. Montag. Profesor Faber, quiero hacerle una pregunta bastante extraña. ¿Cuántos ejemplares de la Biblia quedan en este país? No sé de qué me está hablando. Quiero saber si queda algún ejemplar. Esto es una trampa. No puedo hablar con el primero que me llama por teléfono. ¿Cuántos ejemplares de Shakespeare y de Platón? Ninguno. Lo sabe tan bien como yo. Ninguno. Faber colgó. Montag dejó el aparato. Ninguno. Ya lo sabía. Desde luego. Por las listas del cuartel de bomberos. Pero, sin embargo, había querido oírlo de los labios del propio Faber. En el vestíbulo del rostro de Mildred estaba lleno de excitación. Bueno, las señoras van a venir. Montag le enseñó un libro. Este es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese es el primero que deberían de quemar. Ay, perdón, interrumpí la lectura. No empieces otra vez con eso. Podría ser el último ejemplar en esta parte del mundo. Tienes que devolverlo esta misma noche. El capitán Betty sabe que lo tienes, ¿no es así? No creo que sepa qué libro robé. Pero, ¿cómo escojo un sustituto? ¿Deberé entregar a Mr. Jefferson? ¿A Mr. Thoreau? ¿Cuál es el menos valioso? Si escojo un sustituto y Betty sabe qué libro robé, supondrá que tengo toda una biblioteca aquí. Mildred contrajo los labios. ¿Ves lo que estás haciendo? Nos arruinas. ¿Quién es más importante? ¿Yo o esa Biblia? Empezaba a chillar, sentada como una muñeca de cera que se derritiese en su propio calor. La parecía oír la voz de Betty. Siéntate, Montag. Observa delicadamente cómo pétalos de una flor. Cada una se convierte en una mariposa negra. Hermoso, ¿verdad? Enciende la tercera página con la segunda y así sucesivamente quemando en cadena, capítulo por capítulo. Todas las cosas absurdas que significan las palabras, todas las falsas promesas, todas las ideas de segunda mano y las filosofías estropeadas por el tiempo. Betty estaba sentado ahí levemente sudoroso, mientras el suelo parecía cubierto de enjambres de polillas nuevas que habían muerto en una misma tormenta. Mildred dejó de chillar tan bruscamente como había empezado. Montag no la escuchaba. Solo hay una cosa que hacer, dijo, antes de que llegue la noche y debe entregar el libro a Betty. Tengo que conseguir un duplicado. ¿Estarás aquí esta noche para ver el payaso blanco y las señoras que vendrán?, preguntó Mildred. Montag se detuvo junto a la puerta de espaldas. Milly, un silencio. Milly, ¿te quiere el payaso blanco? No hubo respuesta. Milly, Montag se humedeció los labios. ¿Te quiere tu familia? ¿Te quiere muchísimo con todo el alma y el corazón, Milly? Montag sintió que ella parpadeaba lentamente. ¿Por qué me haces una pregunta tan tonta? Montag sintió deseos de llorar, pero nada ocurrió en sus ojos o en su boca. Si ves ese perro allá afuera, dijo Mildred, pégale un puntapié de parte mía. Montag vaciló. Escuchó junto a la puerta, la abrió y salió. La lluvia había cesado y el sol aparecía en el claro cielo. La calle, el césped y el porche estaban vacíos. Montag exhaló un gran suspiro. Cerró, dando un portazo. Te digo que se parece un chingo a nuestro mundo, güey. O sea, ¿cuál futuro distópico? Presente consciente. Gente embobada por aparatos como el pinche teléfono, la televisión, el celular. Bueno, teléfono y celular es lo mismo, güey. Bueno, no. El teléfono es un aparato para la comunicación, el celular es un aparato para tu embrutecimiento. Ups. La computadora, güey, las aplicaciones, verga, hasta yo he sido vicioso de los pinches dating apps. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cómo vivimos tan vacíos en un mundo tan lleno de cosas, güey? Y a mí, ¿sabes ahorita que me perturba y me taladra la cabeza? ¿Cuántas horas de nuestra vida desperdiciamos para ir a enriquecer a alguien más, güey? Y al final, yo tengo toda la puta vida trabajando, güey. Y aquí estamos, porque acá fue donde nos puso la vida. Pero creo que este no es un futuro tan distópico. Casas forradas de plástico, gente que no lee, familias que se la pasan comiendo otras personas porque no tienen tema de conversación. Qué decepción. Verso sin esfuerzo. Estaba en el metro. Me siento entumecido, pensó. ¿Cuándo ha empezado entonces ese entumecimiento en mi rostro, en mi cuerpo? La noche en que, en la oscuridad, dio un puntapié a la botella de píldoras y fue como si hubiera pisado una mina enterrada.
El entumecimiento desaparecerá. Hará falta tiempo, pero lo conseguiré. O Faber lo hará por mí. Alguien en algún sitio me devolverá el viejo rostro y las viejas manos tal como habían sido. Incluso la sonrisa, pensó. La vieja y profunda sonrisa que ha desaparecido. Sin ella estoy perdido. El convoy pasó veloz frente a él. Crema negro, crema negro, crema negro, crema negro, crema negro. Números y oscuridad, más oscuridad y el total, sumándose a sí mismo. En una ocasión, cuando niño, se había sentado en una duna amarillenta junto al mar, bajo el cielo azul, y el calor de un día de verano, tratando de llenar de arena una criba, porque un primo cruel le había dicho: llena esta criba y ganarás un real. Y cuanto más aprisa echaba arena, más velozmente se escapaba ésta, produciendo un cálido susurro. Le dolían las manos, la arena ardía, la criba estaba vacía. Sentado ahí en pleno mes de julio sin un sonido, sintió que las lágrimas resbalaban por sus mejillas. La criba, güey. No sé si alguna vez has pasado por una construcción y has visto que tienen como que un cuadro, o un rectángulo, güey, que tiene como una malla de gallinero y dos patas, y abajo hay como que un montoncito de tierra, y los albañiles o la gente trabajadora de la construcción avienta, güey, generalmente lo hacen los chalanes, avienta la arena con grava hasta esta madre y es como un colador, güey. O sea, la criba es un colador profesional de la construcción. Espérame. ¿Qué dijiste, pinche barbitas? Ahorita va a sacar una criba, ¿no? Pues no voy a ir a mi jardín por ella. Pero eso es una criba, para que te des una idea, te entiendas, te expliques. Gracias, baby. El convoy... Ah, no, ya. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Salud. ¡Plim! Ahora, en tanto que el metro neumático le llevaba velozmente por el subsuelo muerto de la ciudad, Montag recordó la lógica terrible de aquella criba, y bajó la mirada, y vio que llevaba la Biblia abierta. Había gente en el metro, pero él continuó con el libro en la mano, y se le ocurrió una idea absurda. Si lees a prisa y lo lees todo, quizá parte de la arena permanezca en la criba. Pero Montag leía y las palabras le atravesaban y pensó: dentro de unas pocas horas estará Betty y estaré yo entregándole esto. De modo que no debe escapárseme ninguna frase. Cada línea de ser recordada. Me obligaré a hacerlo. Íbamos tan bien hasta que se enamoró de la pinche Biblia, güey. Apretó el libro entre sus puños, tocaron unas trompetas. Dentífrico Denham. Cállate, pensó Montag. Considera los delirios en el campo. Dentífrico Denham. No mancha. Dentífrico, considera los lirios en el campo. Cállate, cállate, Denham. Montag abrió violentamente el libro, pasó las páginas y las palpó como si fuese ciego, fijándose en la forma de las letras individuales, sin parpadear. Denham, deletreando. D-E-N, no mancha ni tampoco. Un fiero susurro de arena caliente a través de la criba vacía. Denham, lo consigue. Considera los lirios, los lirios, los lirios. Detergente, dental. Denham. Calla, calla, calla. Era una súplica, un grito tan terrible que Montag se encontró de pie, mientras los sorprendidos pasajeros del vagón le miraban apartándose de aquel hombre que tenía expresión de demente, la boca contraída y reseca, el libro abierto en su puño, la gente que, un momento antes, había estado sentada, llevando con los pies el ritmo de dentífrico Denham, duradero detergente, dental Denham, dentífrico Denham, dentífrico, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. La gente cuyas bocas habían articulado apenas las palabras dentífrico, dentífrico, dentífrico. La radio del metro vomitó sobre Montag, como represalia una carga completa de música compuesta de hojalata, cobre y plata, cromo y latón. La gente era forzada a la sumisión. No huía, no había sitio donde huir. El gran convoy neumático se hundió en la tierra, dentro de su tubo. Lirios del campo, Denham. ¿Qué, güey? ¿Metros subterráneos? ¿Mensajes de comerciales repetitivos en el metro? No. O sea, ¿futuro distópico? No, güey. Nuestro presente, papá. Eso es lo que nos debería de llamar la atención y preocupar en este puto mundo en el que vivimos.
si es que es cierto que vivimos. He dicho Lirios, la gente miraba. Llamen al guardián, este hombre está ido. Knoll View. El tren produjo un siseo al detenerse. Knoll View, un grito. Denham, un susurro. Los labios de Montag apenas se movían. Lirios. La puerta del vagón se abrió produciendo un silbido. Montag permaneció inmóvil. La puerta empezó a cerrarse. Entonces, Montag pasó de un salto junto a otros pasajeros, chillando interiormente, y se zambulló en el último momento por la rendija que dejaba la puerta corrediza. Corrió hacia arriba por los túneles, ignorando las escaleras mecánicas, porque deseaba sentir cómo se movían sus pies. Cómo se balanceaban sus brazos, cómo se hinchaban y contraían sus pulmones, cómo se resecaba su garganta con el aire. Una voz fue apagándose detrás de él. Denham, Denham. El tren silbó como una serpiente y desapareció en su agujero. ¿Quién es? Montag. Que desea. Déjeme pasar. No he hecho nada. Estoy solo, maldita sea. ¿Lo jura? Lo juro. La puerta se abrió lentamente. Faber atisbó y parecía muy viejo, muy frágil, muy asustado. El anciano tenía aspecto de no haber salido de la casa en varios años. Él y las paredes blancas de yeso del interior eran muy semejantes. Había blancura en la pulpa de sus labios, en sus mejillas y en su cabello, y su cabello era blanco, mientras sus ojos se habían descubierto, adquiriendo un vago color azul blancuzco. Luego, su mirada se fijó en el libro que Montag llevaba bajo el brazo, y ya no pareció tan viejo ni tan frágil. Lentamente, su miedo desapareció. Lo siento, uno ha de tener cuidado. Miró el libro que Montag llevaba bajo el brazo y no pudo callar. De modo que es cierto. Montag entró. La puerta se cerró. Siéntese. Faber retrocedió, como temiendo que el libro pudiera desvanecerse si apartaba de él su mirada. A su espalda, la puerta que comunicaba con un dormitorio estaba abierta, y en esa habitación había esparcidos diversos fragmentos de maquinaria, así como herramientas de acero. Montag solo pudo lanzar una ojeada antes de que Faber, al observar la curiosidad de Montag, se volviese rápidamente, cerrara la puerta del dormitorio y sujetase el pomo con mano temblorosa. Su mirada volvió a fijarse, insegura, en Montag, quien se había sentado y tenía el libro en su regazo. ¿El libro? ¿Dónde lo he robado? Por primera vez, Faber enarcó las cejas y miró directamente al rostro de Montag. «Es usted valiente». «No», dijo Montag. «Mi esposa está muriéndose. Una amiga mía ha muerto ya. Alguien que hubiese podido ser un amigo fue quemado hace unas 24 horas. Usted es el único que me consta podría ayudarme». A ver. Las manos de Faber se movieron inquietas sobre sus rodillas. «¿Me permite?» «Disculpe». Montag le entregó el libro. «Hace muchísimo tiempo. No soy una persona religiosa, pero hace muchísimo tiempo». Faber fue pasando las páginas, deteniéndose aquí y ahí para leer. «Es tan bueno como creo recordar». «Dios mío, ¿de qué modo lo han cambiado en nuestros salones? Cristo es ahora uno de la familia. A menudo me pregunto si Dios reconocerá a su propio hijo tal como lo hemos disfrazado ahora. Es un caramelo de menta, todo azúcar y esencia. Cuando no hace referencias veladas a ciertos productos comerciales que todo fiel necesita imprescindiblemente». Faber olisqueó el libro. Sabía que los libros huelen a nuez moscada o alguna otra especie procedente de una tierra lejana. De niño, me encantaba olerlos. Dios mío, en aquella época había una serie de libros encantadores, antes de que los dejáramos desaparecer. Faber iba pasando las páginas. «Mr. Montag, está usted viendo a un cobarde. Hace muchísimo tiempo vi cómo iban las cosas. No dije nada. Soy uno de los inocentes que hubiese podido levantar la voz cuando nadie estaba dispuesto a escuchar a los culpables, pero no hablé, y de este modo me convertí, a mi vez, en culpable. Y cuando por fin establecieron el mecanismo para quemar los libros por medio de los bomberos, rezongué unas cuantas veces y me sometí, porque ya no había otros que rezongaran o gritaran conmigo. Ahora es demasiado tarde». Faber cerró la Biblia. «Bueno, ¿y si me dijera para qué ha venido?» «Nadie escucha ya. No puedo hablar a las paredes porque éstas están chillándome a mí. No puedo hablar con mi esposa porque ella escucha las paredes. Solo quiero a alguien que oiga lo que tengo que decir. Y quizá, si hablo lo suficiente, diga algo con sentido. Y quiero que me enseñe usted a comprender lo que leo». Así me siento yo, Montag. Faber examinó el delgado rostro de Montag. ¿Cómo ha recibido esta conmoción? ¿Qué le ha arrancado la antorcha de las manos?
No lo sé. Tenemos todo lo necesario para ser felices, pero no lo somos. Falta algo a mi alrededor. Lo único que me consta positivamente que había desaparecido eran los libros que he ayudado a quemar en 10 o 12 años. Así, pues, he pensado que los libros podrían servir de ayuda. Es usted un romántico sin esperanza, dijo Faber. Resultará divertido si no fuese tan grave. No es libros lo que usted necesita, sino algunas de las cosas que en un tiempo estuvieron en los libros. El mismo detalle infinito y las mismas enseñanzas podrían ser proyectados a través de radios y televisores, pero no lo son. No, no son libros lo que usted está buscando. Búsquelo donde pueda encontrarlo, en viejos discos, en viejas películas y en viejos amigos. Búsquelo en la naturaleza y búsquelo por sí mismo. Los libros solo eran un tipo de receptáculo donde almacenábamos una serie de cosas que temíamos olvidar. No hay nada mágico en ellos. La magia solo está en lo que dicen los libros. Es como unían los diversos aspectos del universo hasta formar un conjunto para nosotros. Desde luego, usted no puede saber esto. Sigue sin entender lo que quiero decir con mis palabras. Intuitivamente tiene usted razón y eso es lo que importa. Faltan 3 cosas. Primera, ¿sabe por qué los libros como este son tan importantes? Porque tienen calidad. ¿Y qué significa la palabra calidad? Para mí, significa textura. Este libro tiene poros, tiene facciones. Este libro puede colocarse bajo el microscopio. A través de la lente encontraría vida. Huellas del pasado en infinita profusión. Cuantos más poros, más detalles de la vida verídicamente registrados puede obtener en cada hoja de papel. Cuanto más literario se sea, en todo caso. Esa es mi definición. Detalle revelador, detalle reciente. Los buenos escultores tocan la vida a menudo. Los mediocres solo pasan apresuradamente la mano por encima de ella. Los malos la violan y la dejan inútil. ¿Se da cuenta, ahora, de por qué los libros son odiados y temidos? Muestran los poros del resto de la vida. La gente comodona solo desea caras de luna llena, sin poros, sin pelos, inexpresivas. No, en Querétaro acaban de traer una luna al centro de plástico y lo más chistoso, güey, era ver la luna llena en el cielo y a la bola de borregos viendo el plástico, güey. Muestran los poros del rostro de la vida. La gente comodona solo desea caras de luna llena, sin poros, sin pelo, inexpresivas. Vivimos en una época en la que las flores tratan de vivir de flores, en lugar de crecer gracias a la lluvia, al negro estiércol. Incluso los fuegos artificiales, pese a su belleza, proceden de la química de la tierra. Y, sin embargo, pensamos que podemos crecer, alimentándonos con flores y fuegos artificiales, sin completar el ciclo de regreso a la realidad. Conocerá usted la leyenda de Hércules y de Anteo, el gigantesco luchador, cuya fuerza era increíble en tanto estaba firmemente plantado en tierra, pero cuando Hércules lo sostuvo en el aire, sucumbió fácilmente. Si en esa leyenda no hay algo que pueda aplicarse a nosotros hoy, en esta ciudad, entonces estoy completamente loco. Bueno, ahí está lo primero que he dicho que necesitábamos: calidad, textura de información. Y lo segundo, ocio. Disponemos de muchas horas después del trabajo. ¿De horas después del trabajo? Sí. Pero, ¿y tiempo para pensar? Si no se conduce un vehículo a 150 km por hora de modo que solo puede pensarse en el peligro que se corre, se está interviniendo en algún juego o se está sentado en un salón, donde es imposible discutir con el televisor de 4 paredes. ¿Por qué? El televisor es real, es inmediato, tiene dimensión. Te dice lo que debes pensar y lo que te dice a gritos. Ha de tener razón, parece tenerla. Te hostiga tan apremiantemente para que aceptes tus propias conclusiones, que tu mente no tiene tiempo para protestar, para gritar. ¡Qué tontería! Solo la familia es gente. ¿Qué dice? Mi esposa afirma que los libros no son reales, y gracias a Dios por ello. Uno puede cerrarlos, decir, aguarda un momento. Uno actúa como Dios. Pero, ¿quién se ha arrancado alguna vez de la garra que le sujeta una vez se ha instalado en un salón con un televisor? Le da a uno la forma que desea. Es un medio ambiente tan auténtico como el mundo. Se convierte y es la verdad. Los libros pueden ser combatidos con motivo, pero con todos mis conocimientos y escepticismos, nunca he sido capaz de discutir con una orquesta sinfónica de un centenar de instrumentos a todo color, en 3 dimensiones y formando parte, al mismo tiempo, de esos increíbles salones. Como ve,
Mi salón consiste únicamente en 4 paredes de yeso. Y aquí tengo esto. Mostró 2 pequeños tapones de goma para mis orejas cuando viajo en el metro. Dentífrico Denham. No mancha, ni reseca, dijo Montag, con los ojos cerrados. ¿A dónde iremos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Ahora vemos de dónde Franco de Vita sacó sus canciones. ¿Era Franco de Vita, no? Dentífrico Denham. No mancha, ni se reseca, dijo Montag, con los ojos cerrados. ¿A dónde iremos a parar? ¿Podrían ayudarnos los libros? Solo si la tercera condición necesaria pudiera sernos concedida. La primera, como he dicho, es calidad de información. La segunda, ocio para asimilarla. Y la tercera, el derecho a emprender acciones basadas en lo que aprendemos por la interacción o por la acción conjunta de las otras dos. Y me cuesta creer que un viejo y un bombero arrepentido pueden hacer gran cosa en una situación tan avanzada. Puedo conseguir libros. Corre usted un riesgo. Eso es lo bueno de estar moribundo. Cuando no se tiene nada que perder, pueden correrse todos los riesgos. No somos nada, perros. Cuando no se tiene nada que perder, pueden correrse todos los riesgos. Acaba de decir usted una frase interesante, dije riendo Faber, incluso sin haberla leído. En los libros hay cosas así, pero esta se me ha ocurrido a mí solo. Tanto mejor. No la he inventado para mí, o para nadie, ni siquiera para sí mismo. Montag se inclinó hacia adelante. Esta tarde se me ha ocurrido que si resultaba que los libros merecían la pena, podíamos conseguir una prensa e imprimir algunos ejemplares. ¿Podríamos? ¿Usted y yo? ¡Oh, no! Faber siguió en su asiento. Déjeme que le explique mi plan. Si insiste en contármelo, deberé pedirse que se marche. Pero, ¿no está usted interesado? No. Si empieza a hablar de algo que podría hacerme terminar entre las llamas, solo podría escucharle. Si la estructura de los bomberos pudiese arder a su vez. Ahora bien, si sugiere usted que imprimamos algunos libros y nos los arreglemos para esconderlos en todos los cuarteles de bomberos de todo el país, de modo que las sospechas cayesen sobre los incendiarios, diría: ¡bravo! Dejar los libros, dar la alarma y ver cómo arden los cuarteles de bomberos. ¿Eso es lo que quiere decir? Faber enarcó las cejas y miró a Montag como si estuviese viendo otro hombre. Estaba bromeando. Si cree que valdría la pena intentar ese plan, tendría que aceptar su palabra de que podría ayudarnos. Ton, 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 ton. ¿La lista de Epstein? Si cree que no es posible garantizar cosas así. No, espérate, que se me va a acabar la pila, ñero. Pues continuemos, ¿no? ¿O qué opinas? Con Fahrenheit. Ay. Con Fahrenheit. A su madre, ¿viste? Sí, como cuando hablan acá, bien mamones. Estos celotes. Chinga tu madre. Continuemos con Fahrenheit 451. Montag se inclinó hacia adelante. Esa tarde se me ha ocurrido que si resultaba que los libros merecían la pena, podríamos conseguir una prensa e imprimir algunos ejemplares. ¿Podríamos? Usted y yo. Oh, no. Faber siguió en su asiento. Siento que esto ya lo leí, pero bueno. Déjeme que le explique mi plan. Sí, que van a quemar los cuarteles de verano. Si cree que valdría la pena intentar ese plan, tendría que aceptar su palabra de que podría ayudarnos. No es posible garantizar cosas así. Después de todo, cuando subiésemos todos los libros insistiríamos en encontrar el precipicio más alto para lanzarlos al vacío. Pero necesitamos un respirador, necesitamos conocimientos, y tal vez, dentro de 1 millar de años, podremos encontrar barrancos más pequeños desde los que saltar. Los libros están para recordarnos lo tontos y estúpidos que somos. Son la guardia pretoriana del César, susurrando mientras tiene lugar el desfile por la avenida. Recuerda, César, que eres mortal. La mayoría de nosotros no podemos andar corriendo por ahí, hablando con todo el mundo, ni conocer todas las ciudades del mundo, pues carecemos de tiempo, de dinero o de amigos. Lo que usted anda buscando, Montag, está en el mundo. Pero el único medio para que una persona corriente vea el 99% de ello está en un libro. No pida garantías. No espere ser salvado por alguna cosa, persona, máquina o biblioteca. Realice su propia labor salvadora y si se ahoga, muera por lo menos, sabiendo que se dirigía hacia la playa. Faber se levantó y empezó a pasear por la habitación. «Bien», preguntó Montag. «¿Habla completamente en serio?»
Completamente. Es un plan insidioso, si es que puedo decirlo. Faber miró, nervioso, hacia la puerta de su dormitorio. Ver los cuarteles de bomberos ardiendo en todo el país, destruidos como nidos de traición, la salamandra devorando su rabo. ¡Oh, Dios! Tengo una lista de todas las residencias de bomberos, con un poco de labor subterránea. No es posible confiar en la gente. Ese es lo malo del caso. ¿Quién, además de usted y yo, prenderá esos fuegos? No hay profesores como usted, antiguos escritores, historiadores, lingüistas. Han muerto o son muy viejos. Cuanto más viejos mejor, pasarán inadvertidos. Usted conoce a docenas de ellos, admítalo. Oh, hay muchos actores que aún no han interpretado a Pirandello o a Shaw o a Shakespeare desde años porque sus obras son demasiado conscientes del mundo. Podríamos utilizar el enojo de esos y podríamos emplear la rabia honesta de los historiadores que no han escrito una línea desde hace 40 años. Es verdad, podríamos organizar clases de meditación y de lectura. Sí, pero eso solo serviría para mordisquear los bordes. Toda la cultura está deshecha. El esqueleto necesita un nuevo andamiaje y una nueva reconstitución. Válgame Dios. No es tan sencillo como recoger un libro que se dejó hace medio siglo. Recuerde, los bomberos casi nunca atenuan. Los bomberos casi nunca actúan. El público ha dejado de leer por propia iniciativa. Ustedes, los bomberos, constituyen un espectáculo en el que, de cuando en cuando, se incendia algún edificio y la multitud se reúne a contemplar la bonita hoguera. Pero, en realidad, se trata de un espectáculo de segunda fila, apenas necesario para mantener la disciplina, de modo que muy pocos desean ya rebelarse. Y, de esos pocos, la mayoría como yo, se asustan con facilidad. Parece usted andar más aprisa que el payaso blanco, gritar más alto que Mr. Grimmick y las familias de la sala de estar. Si puede, se abrirá camino, Montag. En cualquier caso, es usted un tonto. La gente se divierte. Se está suicidando, asesinando. Un vuelo de bombardeos había estado desplazándose hacia el este, mientras ellos hablaban, y solo entonces los dos hombres callaron para escuchar, sintiendo resonar dentro de sí mismos el penetrante zumbido de los reactores. Paciencia, Montag, que la guerra elimine a las familias. Nuestra civilización está destrozándose. Apártese de la centrífuga. Cuando acabe por estallar, alguien tiene que estar preparado. ¿Quién? Hombres que reciten a Milton, que digan, recuerdo a Sófocles, recordando a los supervivientes que el hombre tiene también ciertos aspectos buenos. Lo único que harán será reunir sus piedras para arrojárselas los unos a los otros. Váyase a casa, Montag, váyase a la cama. ¿Por qué desperdiciar sus horas finales dando vueltas en su jaula y afirmando que no es una ardilla? Así pues, ¿ya no le importa nada? Me importa tanto que estoy enfermo y no quiere ayudarme. Buenas noches. Buenas noches. Las manos de Faber recogieron la Biblia. Montag vio esta acción y quedó sorprendido. Desearía poseer esto, Faber dijo. Daría el brazo derecho por ella. Montag permaneció quieto, esperando que ocurriera algo. Sus manos, por sí solas como dos hombres que trabajaban juntos, empezaron a arrancar las páginas del libro. Las manos desgarraron la cubierta y después la primera y la segunda página. ¡Estúpido! ¿Qué está haciendo? Faber se levantó de un salto, como si hubiese recibido un golpe. Cayó sobre Montag. Este le rechazó y dejó que sus manos prosiguieran. 6 páginas más cayeron al suelo. Montag las recogió y agitó el papel bajo las narices de Faber. No, no lo haga, dijo el viejo. ¿Quién puede impedírmelo? Soy bombero, puedo quemarlo. El viejo se le quedó mirando. Nunca haría eso, podría. Es un libro, no lo desgarre más. Faber se derrumbó en una silla, con el rostro muy pálido y la boca temblorosa. No haga que me sienta más cansado. ¿Qué desea? Necesito que me enseñe. Está bien, está bien. Montag dejó el libro. Empezó a recoger el papel arrugado y a alisarlo, en tanto que el viejo le miraba con expresión de cansancio. Faber sacudió la cabeza como si estuviese despertando en aquel momento. Montag, ¿tiene dinero? Un poco. 400 o 500 dólares. ¿Por qué? Tráigalos. Conozco a un hombre. Vamos a ver cuánto falta. Ya vi. Conozco a un hombre que hace medio siglo imprimió el diario de nuestra universidad. Fue el año en que él acudiera a la clase al principio del nuevo semestre. Solo encontré a un estudiante que quisiera seguir el curso dramático. Desde Esquilo hasta O'Neill. ¿Lo ve? Era como una hermosa estatua de hielo que se derretía bajo el sol. Recuerdo que los diarios morían como gigantescas mariposas. No interesaban a nadie. Nadie les echaba en falta. Y el gobierno
al darse cuenta de lo ventajoso que era que la gente leyese solo acerca de labios apasionados y de puñetazos en el estómago, redondeó la situación con sus devoradores llameantes. De modo, Montag, que hay ese impersor sin trabajo. Podríamos empezar con unos pocos libros y esperar a que la guerra cambiara las cosas y nos diera el impulso que necesitamos. Unas cuantas bombas y en las paredes de todas las casas, las familias, desaparecerán como ratas asustadas. En el silencio, nuestro susurro pudiera ser oído. Ambos se quedaron mirando el libro que había en la mesa. He tratado de recordar, dijo Montag, pero, diablo, en cuanto vuelvo la cabeza lo olvido. Dios, cuánto deseo tener algo que decir al capitán. He leído bastante y se sabe todas las respuestas, o lo parece. Su voz es como almíbar. Temo que me convenza para que vuelva a ser como era antes. Hace solo una semana, mientras rociaba con petróleo unos libros, pensaba, caramba, qué divertido. El viejo asintió con la cabeza. Los que no construyen deben destruir. Es algo tan viejo como la historia y la delincuencia juvenil. De modo que eso es lo que soy yo. Es lo que yo soy. En todos nosotros hay algo de ello. Montag se dirigió hacia la puerta de la calle. ¿Puede ayudarme de algún modo para esta noche con mi capitán? Necesito un paraguas que me proteja de la lluvia. Estoy tan asustado que me ahogaré si vuelve a meterse conmigo. El viejo no dijo nada y miró otra vez hacia su dormitorio, muy nervioso. Montag captó la mirada. ¿Bien? El viejo inspiró rotundamente, retuvo el aliento y luego lo exhaló. Repitió la operación y con los ojos cerrados, la boca apretada y por último, soltó el aire. Montag, el viejo acabó por volverse y decir, venga, en realidad me proponía dejar que se marchara de mi casa. Soy un viejo tonto y cobarde. Faber abrió la puerta del dormitorio e introdujo a Montag a una pequeña habitación, donde había una mesa sobre la que se encontraban cierto número de herramientas metálicas, junto con un amansijo de alambres microscópicos, pequeños, resortes, bobinas y lentes. ¿Qué es eso?, preguntó Montag. Una prueba de mi tremenda cobardía. He vivido solo durante demasiados años, arrojando con mi mente imágenes a las paredes. La manipulación de aparatos electrónicos y radiotransmisores ha sido mi entretenimiento. Mi cobardía es tan apasionada, complementando el espíritu revolucionario que vive a su sombra, que me he visto obligado a diseñar esto. Faber cogió un pequeño objeto de metal, no mayor que una bala de fusil. He pagado por esto. ¿Cómo? Jugando la bolsa, claro está. El último refugio del mundo para los intelectuales peligrosos y sin trabajo. Bueno, he jugado la bolsa. He construido todo esto y he esperado. He esperado temblando la mitad de mi vida a que alguien me hablara. No me atreví a hacerlo con nadie. Aquel día en el parque, cuando nos sentamos juntos, comprendí que alguna vez quizás se presentase usted, con fuego o amistad. Resultaba difícil adivinarlo. Hace meses que tengo preparado este aparatito, pero he estado a punto de dejar que se marchara usted. Tengo tanto miedo. Tengo miedo. Parece una radio auricular. Y algo más. Oye, si se lo pone en su oreja, Montag, puedo sentarme cómodamente en casa, calentando mis atemorizados huesos, y oír y analizar el mundo de los bomberos, descubrir sus debilidades sin peligro. Soy la reina vieja bien segura en la colmena. Usted será el zángano, la oreja viajera. La oreja viajera. En caso necesario, podría colocar oídos en todas las partes de la ciudad, con diversos hombres que escuchan y evalúen. Si los zánganos mueren, yo sigo a salvo en casa, cuidando mi temor como un máximo de comodidad y mínimo de peligro. Se da cuenta de lo precavido que llego a ser, de lo despreciable que llego a resultar. Montag se colocó el pequeño objeto metálico en la oreja. El viejo insertó otro similar en la suya y movió los labios. Montag. La voz sonó en la cabeza de Montag. Le oigo. Faber se echó a reír. Su voz también me llega perfectamente, susurró el viejo. Pero la voz sonaba con claridad en la cabeza de Montag. Cuando sea hora, vaya al cuartel de bomberos. Yo estaré con usted. Escucharemos los dos a ese capitán Betty. Pudiera ser uno de los nuestros. Sabe Dios. Le diré lo que debe decir. Representaremos una buena comedia para él. Me odia por esta cobardía electrónica. Aquí estoy, enviándoles el peligro en tanto que yo me quedo en las trincheras escuchando con mi maldito aparato como usted se juega la cabeza. Todos hacemos lo que debemos hacer, dijo Montag. Puso la Biblia en manos del viejo. Tome, correría el riesgo de entregar otro libro mañana. Verá el impresor sin trabajo, si eso puedo hacerlo. Buenas noches, profesor. No, buenas noches no. Estaré con usted el resto de la noche, como un insecto que le hostigará el oído cuando me necesite. Pero de todos modos, buenas noches y buena suerte. La puerta se abrió y se cerró. Montag entró otra vez en la oscura calle.
se encontró otra vez en la oscura calle, frente al mundo. Todos necesitamos un introvertido en nuestras vidas, güey, ¿eh? Ahí nomás. Todos los introvertidos necesitan un amigo o una amistad o un colega que no sea introvertido y que pueda hacer justo esto, güey. Visitarlos, interactuar con el mundo mientras ellos recuperan la confianza para enfrentarlo, porque eso es lo que le pasa al introvertido. Podría percibirse como la guerra se iba gestando, aquella noche en el cielo, la manera como las nubes desaparecían y volvían a asomar, en el aspecto de las estrellas, 1.000.000 de ellas flotando entre las nubes, como los discos enemigos y la sensación de que el cielo podría caer sobre la ciudad y convertirla en polvo, mientras la luna estallaba en fuego rojo. Esa era la sensación que producía la noche. Montag salió del metro, con el dinero en el bolsillo. Había visitado el banco que no cerraba en toda la noche, gracias a su servicio de cerrajeros automáticos, y mientras andaba, escuchaba la radio auricular que llevaba en una oreja. Hemos movilizado 1.000.000 de hombres. Conseguiremos una rápida victoria si estalla la guerra. La música dominó rápidamente la voz y se apagó después. 10 millones de hombres movilizados, susurró la voz de Faber en el otro oído de Montag. Pero dice 1.000.000. Resulta más tranquilizador. Faber, sí, no estoy pensando. Solo hago lo que me dice, como siempre. Usted me ha pedido que obtuviera dinero y ya lo tengo. Ni siquiera me he parado a meditarlo. ¿Cuándo empezaré a tener iniciativas propias? Ha empezado ya. Al pronunciar esas palabras, tendrá que fiarse de mí. Me he estado fiando de los demás. Sí, y fíjese dónde hemos ido a parar. Durante algún tiempo deberá caminar a ciegas. Aquí está mi brazo para guiarle. No quiero cambiar de bando y sé que solo lo que me diga No quiero cambiar de bando y que solo se me diga lo que debo hacer. En tal caso, no habría razón para el cambio. Es usted muy sensato. Montag sintió que sus pies le llevaban por la acera hacia su casa. Siga hablando. ¿Le gustaría que leyese algo? Lo haré, para que pueda recordarlo por las noches. Solo duermo 5 horas, no tengo nada que hacer. De modo que, si lo desea, lo leeré durante las noches. Dicen que si alguien te susurra los conocimientos al oído, incluso estando dormido, se retienen. Sí, ahí va. Muy lejos, en la noche al otro lado de la ciudad, el levísimo susurro de una página volverse. El libro de Job. La luna se elevó en el cielo en tanto que Montag andaba. Sus labios se movían ligerísimamente. Un saludo al conductor del tren. Eran las 9 de la noche y estaba tomando una cena ligera cuando se oyó el ruido de la puerta de la calle y Mildred salió corriendo como un nativo que huyera de una erupción del Vesubio. Mr. Phelps y Mr. Bowles entraron por la puerta de la calle y se desvanecieron en la boca del volcán con martinis en sus manos. Montag dejó de comer. Eran como un monstruoso candelabro de cristal que produjese 1.000.000 de sonidos, y Montag vio sus sonrisas felinas atravesando las paredes de la casa como chillante, y cómo chillaban para hacerse oír por encima del estrépito. Montag se encontró en la puerta del salón, con la boca llena de atún, aún de comida. Todas tenéis un aspecto estupendo. Estupendo. Estás magnífica, Milly. Magnífica. Es extraordinario, extraordinario. Montag la observó. Paciencia, susurró Faber. No debería de estar aquí, murmuró Montag, casi para sí mismo. Tendría que estar en camino para llevarle el dinero. Mañana habrá tiempo. Cuidado. ¿Verdad que ese espectáculo es maravilloso?, preguntó Mildred. Maravilloso. En una de las paredes una mujer sonreía al mismo tiempo que bebía zumo de naranja. ¿Cómo hará las dos cosas a la vez?, preguntó Montag absurdamente. En las otras paredes, una radiografía de la misma mujer mostraba el recorrido del refrescante brebaje hacia el anhelante estómago. De repente, la habitación despegó en un vuelo raudo hacia las nubes. Se lanzó en picado sobre un verdoso donde peces azules se comían a otros peces rojos y amarillos. Un minuto más tarde, 3 muñecos de dibujos animados se destrozaron mutuamente los miembros con acompañamiento de grandes oleadas de risa. 2 minutos más tarde, y la sala abandonó la ciudad para ofrecer el espectáculo de unos autos a reacción que recorrían velozmente el autódromo golpeándose con unos a los otros incesantemente. Montag vio que algunos cuerpos volaban por el aire. ¿Has visto eso, Milly? Lo he visto. Nos acaban de describir TikTok, los feeds, los shorts o cualquiera de esos formatos de video, ¿o qué pedo? Montag alargó la mano y dio la vuelta al conmutador principal del salón. Las imágenes fueron empequeñeciéndose, como si el agua de un gigantesco recipiente de cristal con peces histéricos se escapara. Las mujeres se volvieron con lentitud y miraron a Montag con no disimulada irritación, que fue convirtiéndose en desagrado.
¿Cuándo creéis que va a estallar la guerra?, preguntó él. Veo que vuestros maridos no han venido esta noche. Oh, vienen y van, dijo Mrs. Phelps, una y otra vez. El ejército llamó ayer a Pitt. Estará de regreso la semana próxima. Eso le ha dicho el ejército. Una guerra rápida, 48 horas, y todos a casa. Eso es lo que le ha dicho el ejército. Una guerra rápida. Pitt fue llamado ayer y dijeron que estaría de regreso en la semana próxima. Una guerra. Las tres mujeres se agitaron y miraron nerviosas las vacías paredes. No estoy preocupada, dijo Mrs. Phelps. Dejo que sea Pitt quien se preocupe. Rió estridentemente. Que sea el viejo, Pitt, quien cargue con las preocupaciones. No yo. Yo no estoy preocupada. Sí, dijo Milly, que el viejo Pitt cargue con las preocupaciones. Dicen que siempre muere el marido de otra. También lo he oído decir. Nunca he conocido a ningún hombre que muriese en ninguna guerra. ¿Que se matara arrojándose de un edificio? Sí, como lo hizo el marido de Gloria la semana pasada. Pero a causa de las guerras, no. No a causa de las guerras, dijo Mrs. Phelps. De todos modos, Pitt y yo siempre hemos dicho que nada de lágrimas ni nada para el estilo. Es el tercer matrimonio de cada uno de nosotros y somos independientes. Seamos independientes, decimos siempre. Él me dijo, si me liquidan, tú sigue adelante y no llores. Cásate otra vez y no pienses en mí. ¿Cómo le hace para describir nuestra sociedad tan a la perfección? Un libro que fue escrito en 1950, 40, ¿cuándo quedamos que lo publicamos, güey? El depósito legal fue en 1981, imagínate, güey. No dice Pai, pero luego lo busco. Pero según yo sí es como de los 40, 50 es esta madre, güey. Nadie en nuestro siglo actual hubiera tenido la cabeza para escribir algo así. Si somos honestos. Ahora que recuerdo, dijo Mildred, ¿visteis anoche en la televisión la aventura amorosa de 5 minutos de Clara Dove? Bueno, pues se refería a esa mujer que... Montag no habló y contempló los rostros de las mujeres del mismo modo que, en una ocasión, había observado los rostros de los santos en una extraña iglesia en que entró siendo niño. Los rostros de aquellos muñecos esmaltados no significaban nada para él, pese a que les hablaban y se pesaba muchos ratos en aquella iglesia, tratando de identificarse con la religión, de averiguar qué era la religión, intentando absorber el suficiente incienso y el polvillo del lugar para que su sangre se sintiera afectada por el significado de aquellos hombres y mujeres descoloridos, con los ojos de porcelana y los labios rojos como rubíes. Pero no había nada. Nada. Era como un paseo por otra tienda y su moneda era extraña y no podía utilizarse ahí. Y no sentía ninguna emoción, ni siquiera cuando tocaba la madera, el yeso y la arcilla. Lo mismo le ocurría entonces en su propio salón, con aquellas mujeres rebolleando en sus butacas bajo la mirada de él, encendiendo cigarrillos, exhalando nubes de humo, tocando sus cabelleras descoloridas y examinando sus enrojecidas uñas, que parecían arder bajo las miradas de él. Los rostros de las mujeres fueron poniéndose tensos en el silencio. Se adelantaron en sus asientos al oír el sonido que produjo Montag cuando trajo el último bocado de comida. Escucharon la respiración febril de él. Las 3 vacías paredes del salón eran como pálidos párpados de gigantes dormidos, vacíos de sueños. Montag tuvo la impresión de que si tocaba aquellos 3 párpados, sentiría un ligero sudor sobre la punta de los dedos. La transpiración fue aumentando con el silencio, así como el temblor no audible que rodeaba a las 3 mujeres, llenas de tensión. En cualquier momento, podían lanzar un largo siseo y estallar. Montag movió los labios. Charlemos. Las mujeres dieron un respiro y se le quedaron mirando. ¿Cómo están sus hijos, Mrs. Phelps?, preguntó él. Sabe que no tengo ninguno. Nadie en su sano juicio los tendría. Bien lo sabe Dios, exclamó Mrs. Phelps, no muy segura de por qué estaba furiosa contra aquel hombre. Yo no afirmaría tal cosa, dijo Mrs. Bowles. He tenido 2 hijos mediante una cesárea. No tiene objeto pasar santas molestias por un bebé. El mundo ha de reproducirse, la raza ha de seguir adelante. Además, hay veces que salen igualitos a ti, y eso resulta agradable. Con 2 cesáreas estuve lista. Sí, señor. Oh, mi doctor dijo que las cesáreas no son imprescindibles, que tenía buenas caderas, que todo iría normalmente, pero yo insistí. Con cesárea o sin ella, los niños resultan ruinosos. Estás completamente loca, dijo Mrs. Phelps. Tengo a los niños en la escuela 9 días de cada 10. Me entiendo con ellos cuando vienen a casa 3 días al mes. No es completamente insoportable. Los pongo en el salón y conecto el televisor. Es como lavar ropa. Meto la colada en la máquina y cierro la tapadera.
Mrs. Bowles rió entre dientes. Son tan capaces de besarme como de pegarme una patada. Gracias a Dios, yo también sé pegarlas. ¿Niños iPad? Güey, ¿cómo le hace para describir nuestro presente, güey? Las mujeres rieron sonoramente. Mildred permaneció silenciosa un momento y luego, al ver que Montag seguía junto a la puerta, dio una palmada. Hablemos de política, así Guy estaría contento. Me parece estupendo, dijo Mr. Bowles. Voté en las últimas elecciones como todo el mundo y lo hice por el presidente Noble. Creo que es uno de los hombres más atractivos que han llegado a la presidencia. Pero ¿qué me dices del hombre que presentaron frente a él? No era gran cosa, ¿verdad? Pequeñajo y tímido. No iba muy bien afeitado y apenas sabía peinarse. ¿Qué idea tuvieron los Souths para presentarlo? No es posible contender con un hombre tan bajito contra otro tan alto. Además, tartamudeaba la mitad del tiempo. No entendí lo que decía. Y no podía entender las palabras que oía. También estaba gordo y no intentaba disimularlo con su modo de vestir. No es extraño que la masa votara por Winston Noble. Incluso los hombres ayudaron. Comparad a Winston Noble con Hubert Hoag durante 10 segundos y ya casi pueden adivinarse los resultados. «Maldita sea», gritó Montag. «¿Qué saben ustedes de Hoag y de Noble? Caramba, no hace ni 6 meses que estuvieron en esa mismísima pared. Uno de ellos se rascaba intensamente la nariz. Me ponía muy nervioso». «Bueno, Mr. Montag», dijo Mrs. Phelps, «¿querría que votásemos por un hombre así?» Mildred mostró una radiante sonrisa. «Será mejor que te apartes de la puerta, Guy, y no nos pongas nerviosas». Pero Montag se marchó y regresó al instante con un libro en la mano. «¡Guy! Maldito sea todo, maldita sea! ¿Qué tienes ahí? ¿No es un libro?» Creía que ahora toda enseñanza especial se hacía mediante películas. Mr. Phelps parpadeó. «Está estudiando la teoría de los bomberos». «Al diablo la teoría», dijo Montag. «Esto es poesía». «Montag», un susurro. «Dejadme tranquilo». Montag se dio cuenta de que describió un gran círculo mientras gritaba y gesticulaba. «Montag, detente». «No, las has oído. Has oído a esos monstruos hablar de monstruos. Oh Dios, de qué modo charlan sobre la gente y sobre sus propios hijos y sobre ellas mismas, y también respecto a sus esposos y sobre la guerra. Malditas sean. Y aquí están, y no puedo creerlo». «He de participarle que no he dicho ni una sola palabra acerca de ninguna guerra», replicó Mr. Phelps. «En cuanto a la poesía, la detesto», dijo Mrs. Bowles. «¿Ha leído alguna?» «Montag», la voz de Faber resonó en su interior. «Lo hundirá todo». «Cállese, no es estúpido». Las 3 mujeres se habían puesto en pie. «Siéntense», se sentaron. «Me marcho a casa», tartamudeó Mrs. Bowles. Montag, por favor, en nombre de Dios, ¿qué se propone usted?», suplicó Faber. «¿Por qué no nos lee usted uno de esos poemas de su librito?», propuso Mrs. Phelps. «Creo que sería muy interesante». «Eso no está bien», gime Mrs. Bowles. «No podemos hacerlo». «Bueno, mira a Mr. Montag. Él lo desea, se nota. Y si escuchamos atentamente, Mr. Montag está contento y luego quizá podamos dedicarnos a otra cosa». La mujer miró nerviosa el extenso vacío de las paredes que le rodeaban. «Montag, si sigue con esto contaré la continuación. Cortaré la comunicación. Cerraré todo contacto», susurró el auricular en su oído. «¿De qué sirve esto? ¿Qué desea demostrar? Pegarles un susto tremendo, solo esto. Darles un buen escarmiento». Mildred miró a su alrededor. «Oye, Guy, ¿con quién estás hablando?» Una aguja de plata taladró el cerebro de Montag. «Montag, escuche. Solo hay una escapatoria. Diga que se trata de una broma. Disimule. Finja no estar enfadado. Luego diríjase al incinerador de pared y eche el libro adentro». Mildred anticipó esto con voz temblorosa. «Amigas, una vez al año cada bombero está autorizado para llevarse a casa un libro de los viejos tiempos, a fin de demostrar a su familia cuán absurdo era todo. Cuán nervioso puede poner uno a estas cosas. Cuán demente. La sorpresa que Guy nos reserva para esta noche es leernos una muestra que revela lo embrolladas que están las cosas. Así pues, ninguna de nosotras tendrá que preocuparse nunca más acerca de esta basura. ¿No es verdad? Diga sí». Su boca se movió como la de Faber. «Sí». Mildred se apoderó del libro, al tiempo que lanzaba una carcajada. «Dame. Lee este». «No, ya lo cojo yo. Aquí está este verdaderamente divertido que has leído en voz alta hace un rato. Amigas, no entenderéis ni una sola palabra. Solo dice despósitos. Adelante, Guy, en esta página». Montag por Hall miró la página abierta. Una mosca agitó levemente las alas dentro de su oído. «Lea». «¿Cómo se titula?» «Paloma en la playa». Tenía la boca insensible. «Ahora, léelo en voz alta, clara, y hazlo lentamente».
En la sala hacía un calor sofocante. Montag se sentía lleno de fuego y lleno de frialdad. Estaban sentados en medio de un desierto vacío con 3 sillas y en el pie, y él en pie, balanceándose, mientras esperaba que Mrs. Phelps terminara de alistarse al borde de su vestido, ya que Mr. Bowles apartara los dedos de su cabello. Después empezó a leer con voz lenta y vacilante, que fue afirmándose a medida que procesaba de la línea. Y su voz atravesó un desierto, la blancura, y rodeó a las 3 mujeres sentadas en aquel gigantesco vacío. El mar es fe. Estuvo una vez lleno, envolviendo la tierra, y hacía como los pliegues de un brillante manto dorado. Pero ahora solo escucho su retumbar melancólico, prolongado, lejano, en receso al aliento, del viento nocturno junto al melancólico borde, de los desnudos guijarros del mundo. Los sillones en que se sentaban las 3 mujeres crujieron. Montag terminó. «Oh, amor, seamos sinceros el uno con el otro, por el mundo que parece extenderse ante nosotros como una tierra de ensueños, tan diversa, tan bella, tan nueva, sin tener en realidad ni alegría, ni amor, ni luz, ni certidumbre, ni sosiego, ni ayuda en el dolor. Y aquí estamos nosotros como en lobrega llanura, agitados por confusos temores de lucha y de huida, donde ignorantes ejércitos se enfrentan cada noche». Mr. Phelps estaba llorando. Mrs. Phelps estaba llorando. Las otras en medio del desierto observaban su llanto, que se iba acentuando al mismo tiempo que su rostro se contraía y deformaba. Permanecieron sentadas, sin tocarla, asombradas ante aquel espectáculo. Ella sollozaba inconteniblemente. El propio Montag estaba sorprendido y emocionado. «Vamos, vamos», dijo Mildred. «¿Estás bien? Clara, vamos, Clara, deja de llorar. Clara, ¿qué ocurre?» Yo, sollozó Mrs. Phelps. No lo sé, es que no lo sé». «Oh, no». Mrs. Bowles se levantó y miró furiosa a Montag. «¿Lo ve? Lo sabía. Eso era lo que quería demostrar. Sabía que había de ocurrir. Siempre lo he dicho. Poesía y lágrimas, poesía y suicidio y llanto y sentimientos terribles, poesía y enfermedad. ¡Cuánta basura! Ahora acabo de comprenderlo. Es usted muy malo, Mr. Montag. Es usted muy malo». Faber dijo: «Ahora». Montag sintió que se volvía y, acercándose a la abertura que había en la pared, arrojó el libro a las llamas que aguardaban. «Tontas palabras, tontas y horribles palabras que acaban por herir», dijo Mrs. Bowles. «¿Por qué querrá la gente herir al prójimo? Como si no hubiera suficiente maldad en el mundo. Hay que preocupar a la gente con material de este estilo». «Clara, vamos, Clara», suplicó Mildred, tirándole de un brazo de la amiga. «Vamos, mostrémonos alegres. Conecta ahora a la familia. Adelante, riamos y seramos felices. Vamos, deja de llorar. Estamos celebrando una reunión». «No», dijo Mrs. Bowles. «Me marcho directamente a casa. Cuando quieras visitar mi casa y mi familia, magnífico. Pero no volveré a poner los pies en esta absurda casa». «Váyase a casa». Montag fijó los ojos en ella serenamente. «Váyase a casa y piense en su primer marido divorciado, en su segundo marido muerto en un reactor, y en su tercer esposo, destrozándose el cerebro. Váyase a casa y piense en eso, y en su maldita cesárea también, y en sus hijos que la odian profundamente. Váyase a casa y piense en cómo ha sucedido todo y si han hecho alguna vez algo para impedirlo». A casa, vociferó Montag, antes de que las derribe de un puñetazo y las eche a patadas. Las puertas golpearon y la casa quedó vacía. Montag se quedó solo en la fría habitación cuyas paredes tenían un color de la nieve sucia. En el cuarto de baño se oía agua que corría. Montag escuchó cómo Mildred sacudía en sus manos las tabletas de dormir. «Tonto, Montag, tonto. Oh, Dios, qué tonto», repetía Faber en su oído. «Cállese». Montag se quitó la bolita verde de la oreja y la guardó en su bolsillo. El aparato crepitó débilmente. «Tonto, tonto». Montag registró la casa y encontró los libros que Mildred había escondido apresuradamente detrás del refrigerador. Faltaban algunos, y Montag comprendió que ella había iniciado por su cuenta el lento proceso de dispersar la dinamita que había en su casa, cartucho por cartucho. Pero Montag no se sentía furioso, solo agotado y sorprendido de sí mismo. Llevó los libros al patio posterior y los ocultó en los arbustos contiguos a la verja que daba al callejón. Solo por aquella noche, pensó, en caso de que ella decida seguir utilizando el fuego. Regresó a la casa. Mildred llamó a la puerta del oscuro dormitorio. No se oía ningún sonido. Fuera, atravesando el césped, mientras se dirigía completamente hacia su trabajo, Montag trató de no ver cuando completamente oscura y desierta estaba la casa de Clarice Macmillan.
Mientras se encaminaba hacia la ciudad, Montag estaba tan completamente embebido de su terrible error que experimentó la necesidad de una bondad y cordialidad ajena, que nacía de una voz familiar y suave que hablaba en la noche. En aquellas cortas horas le parecía ya que había conocido a Faber toda la vida. Entonces comprendió que él era, en realidad, dos personas, que por encima de todo era Montag, quien nada sabía, quien ni siquiera se había dado cuenta de que era también el viejo que le hablaba sin... que nada sabía, quien ni siquiera se había dado cuenta de que era un tonto, pero que lo sospechaba, y supo que era también el viejo que le hablaba sin cesar, en tanto que el metro era absorbido desde un extremo al otro de la ciudad, como uno de aquellos prolongados y mareantes sonidos de succión. En los días subsiguientes y en las noches en que no hubiera luna, o en las que brillara con fuerza sobre la tierra, el viejo seguiría hablando innecesariamente, palabra por palabra, sílaba por sílaba, letra por letra. Su mente acabaría por imponerse y ya no sería más Montag. Esto era lo que le decía el viejo, se lo aseguraba, se lo prometía. Sería Montag más Faber, fuego más agua, y luego un día, cuando todo hubiese estado listo y preparado en silencio, ya no habría ni fuego ni agua, sino vino, de dos cosas distintas y opuestas, una tercera. Y un día volvería la cabeza para mirar al tonto y lo reconocería. Incluso en aquel momento percibió el inicio del largo viaje, la despedida, la separación del ser que hasta entonces había sido. Era agradable escuchar el ronroneo del aparatito, el zumbido del mosquito adormilado y el delicado murmullo de la voz del viejo, primero riñéndole y después consolándole a aquella hora tan avanzada de la noche, mientras salía del caluroso metro y se dirigía hacia el mundo del cuartel de bomberos. Lástima, Montag, lástima. No les hostigues ni te burles de ellos. Hasta hace muy poco tú también habías sido uno de esos hombres. Están tan confiados que siempre seguirán así, pero no conseguirán escapar. Ellos no saben que esto no es más que un gigantesco y deslumbrante meteoro que deja una hermosa estela en el espacio, pero que algún día tendrá que producir un impacto. Ellos solo ven el resplandor, la hermosa estela, lo mismo que la veía usted. Montag, los viejos que se quedan en casa, cuidando sus delicados huesos, no tienen derecho a criticar. Sin embargo, ha estado a punto de estropearlo todo desde el principio. Cuidado, estoy con usted, no lo olvide. Me hago cargo de cómo ha ocurrido todo. Debo admitir que su rabia, ciega, me ha dado nuevo vigor. Dios mío, cuán joven me he sentido. Pero ahora quiero que usted se sienta viejo. Quiero que parte de mí cobardía se destile ahora en usted. Las siguientes horas, cuando vea al capitán Betty, manténgase cerca de él. Déjeme que le oiga, que perciba bien la situación. Nuestra meta es la supervivencia. Olvídese de esas pobres, solas y estúpidas mujeres. Creo que hace años no eran tan desgraciadas, dijo Montag. Me ha sorprendido ver llorar a Mrs. Phelps. Tal vez tengan razón. Quizás sea mejor no enfrentarse con los hechos. Huir, divertirse, no lo sé. Me siento culpable. No debe sentirse. Si no hubiese guerra, se reinara paz en el mundo, diría. Estupendo, divertíos. Pero Montag no debe volver a ser simplemente un bombero. No todo anda bien en el mundo. Montag empezó a sudar. Montag, ¿me escucha? Mis pies, dijo Montag. No puedo moverlos. Me siento tan condenadamente tonto. Mis pies no quieren moverse. Escuche, tranquilícese, dijo el viejo con voz suave. No lo sé. Teme usted cometer errores. No tema. De los errores se puede sacar provecho. Sí, cuando yo era joven, arrojaba mi ignorancia a la cara de la gente. Me golpeaban con bastones. Pero cuando cumplí los 40 años, mi romo instrumento había sacado una fina y agudazada punta. Si esconde usted su ignorancia y nadie le atacará. Y nunca llegará a aprender. Ahora, mueve esos pies y directo al cuartel de bomberos. Seamos gemelos y ya no estamos nunca solos. No estamos emparados en diversos salones, sin contacto entre ambos. Si necesita ayuda cuando Betty empiece a hacerle preguntas, yo estaré sentado aquí, junto a su tímpano, tomando notas. Montag sintió que el pie derecho y después el izquierdo empezaban a moverse. Viejo, dijo, quédese conmigo. El sabueso mecánico no estaba. Su perrera parecía vacía y en el cuartel reinaba un silencio total, en tanto que la salamandra anaranjada dormía con la barriga llena de petróleo y las mangueras lanzallamas cruzadas sobre sus flancos. Montag penetró en aquel silencio, tocó la barra de latón, se deslizó hacia arriba y en la oscuridad, volviendo la cabeza para observar la perrera desierta, sintiendo que el corazón se le aceleraba después, se tranquilizaba luego, se aceleraba otra vez. Por el momento, Faber parecía haberse quedado dormido. Betty estaba junto al agujero, esperando pero de espaldas, como si no prestara ninguna atención.
Bueno, dijo a los hombres que jugaban las cartas, ahí llega un bicho muy extraño que en todos los idiomas recibe el nombre de tonto. Alargó una mano de lado, con la palma hacia arriba, en espera de un obsequio. Montag puso el tiro en la talla. Montag puso el libro en ella, sin siquiera mirar el título. Betty lo tiró en la papelera y encendió un cigarrillo. Bienvenido, Montag. Espero que te quedes con nosotros. Y ahora, que te ha pasado la fiebre y ya no estás enfermo, ¿quieres sentarte a jugar una mano de póker? Se instalaron y distribuyeron los naipes. En presencia de Betty, Montag se sintió lleno de culpabilidad. Sus dedos eran como hurones que hubiesen cometido alguna fechoría y ya nunca pudiesen descansar, siempre agitados y ocultos en los bolsillos, huyendo de la mirada penetrante de Betty. Montag tuvo la sensación de que si Betty hubiese llegado a lanzar su aliento sobre ellos, sus manos se marchitarían, irían deformándose y nunca más recuperarían la vida. Habrían de permanecer enterradas para siempre en las mangas de su chaqueta, olvidadas, porque aquellas eran las manos que habían obrado por su propia cuenta, independientemente de él. Fue en ellas donde se manifestó primero el impulso de apoderarse de los libros, de huir con Job y Ruth y Shakespeare. Y ahora, en el cuartel, aquellas manos parecían bañadas en sangre. 2 veces en media hora, Montag tuvo que dejar la partida e ir al lavabo a lavarse las manos. Cuando regresaba, las ocultaba bajo la mesa. Betty se echó a reír. Muéstranos tus manos, Montag. No es que desconfiemos de ti, pero compréndelo. Todos se echaron a reír. Bueno, dijo Betty, la crisis ha pasado y todo está bien. La oveja regresa al redil. Todos somos ovejas que alguna vez se han extraviado. La verdad es la verdad. Al final de nuestro camino hemos llorado. Aquellos a quienes acompañan nobles sentimientos nunca están solos. Nos hemos gritado. Dulce alimento de la sabiduría manifestada dulcemente, dijo Sir Philip Sidney. Pero por otra parte, las palabras son como hojas, y en cuanto más abundan, raramente se encuentran debajo demasiado fruto o sentido. Alexander Pope, ¿qué opinas de esto? No lo sé. Cuidado, susurró Faber desde otro mundo lejano. ¿O de esto? Un poco de instrucción es peligrosa. Bebe copiosamente, o no pruebes el manantial de la sabiduría. Esas corrientes profundas intoxican el cerebro, y beber en abundancia nos vuelve a serenar. Pope, el mismo ensayo. ¿Dónde te deja esto? Montag se mordió los labios. Yo te lo diré, prosiguió Betty, sonriendo a sus naipes. Esto te ha embriagado durante un breve plazo. Lee algunas líneas y te caes por el precipicio. Vamos, estás dispuesto a trastornar el mundo, a cortar mujeres, a cortar cabezas, a aniquilar mujeres y niños y a destruir la autoridad. Lo sé, he pasado por todo ello. Ya estoy bien, dijo Montag muy nervioso. Deja de sonrojarte, no estoy pinchándote de veras que no. ¿Sabes? Hace una hora he tenido un sueño. Me había tendido a descansar un sueñecito, y en este sueño, tú y yo, Montag, nos ensañamos en un furioso debate acerca de los libros. Tú estabas lleno de rabia, me lanzabas citas. Yo paraba, con calma, cada ataque. Poder, he dicho. Y tú, citando al doctor Johnson, has replicado: el conocimiento es superior a la fuerza. Y yo he dicho: bueno, querido muchacho. El doctor Johnson también dijo: ningún hombre sensato abandonará una cosa cierta por otra insegura. Quédate con los bomberos, Montag. Todo lo demás es un caos terrible. No le hagas caso, susurró Faber. Está tratando de confundirte. Es muy astuto. Cuidado. Betty rió entre dientes. Y tú has replicado, también con una cita: la verdad será la luz. La verdad saldrá a la luz. El crimen no permanecerá oculto mucho tiempo. Y yo he gritado de buen humor: ¡oh, Dios! Solo está hablando de su caballo. El diablo puede citar las escrituras para conseguir sus fines. Y tú has vociferado: en esta época hace más caso de un tonto con oropeles que de un santo andrajoso, de la escuela de la sabiduría. Y yo he susurrado amablemente: la dignidad de la verdad se pierde con demasiadas protestas. Y tú has berreado: las carroñas sangran ante la presencia del asesino. Y yo he dicho, palmoteándote una mano: ¿cómo? ¿Te produzco anginas? Y tú has chillado: la sabiduría es poder. Y un enano sobre los hombros de un gigante es más alto que los dos. Y yo he resumido mi opinión con extraordinaria serenidad. La tontería de confundir con una metáfora, con una prueba, un torrente de verborrea con un manantial de verdades básicas, y asimismo con un oráculo, es innato en nosotros, dijo Mr. Valery en una ocasión. Montag meneó la cabeza doloridamente. Le parecía que le golpeaban implacablemente en la frente, en los ojos, en la nariz, en los labios, en la barbilla, en los hombros, en los brazos levantados. Deseaba gritar: ¡no! ¡Calla! Estás tergiversando las cosas, detente.
Betty alargó la mano para coger una muñeca del otro. Caramba, vaya pulso. Te he excitado mucho, ¿verdad, Montag? Válgame Dios. Su pulso suena como el día después de la guerra. Todos son sirenas y campanas. He de decir algo más. Me gusta tu expresión de pánico. Swahili, indio inglés. Hablo todos los idiomas. Ha sido un excelente y estúpido discurso. Montag, resista. La vocecita sonó en el oído de Montag. Está enfanagando las aguas. Oh, te has asustado tontamente, dijo Betty, porque he hecho algo terrible al utilizar esos libros a los que tú te aferrabas en rebatirte todos los puntos. ¿Qué traidores pueden ser los libros? Te figuras que te apoyan y se vuelven contra ti. Otros pueden utilizarlos también y ahí estás perdido en medio del pantano, entre un gran tumulto de nombres, verbos y adjetivos. Y al final de mi sueño, me he presentado con la salamandra y he dicho, ¿vas por mi camino? Y tú has subido y hemos regresado al cuartel en medio de un silencio beatífico, llenos de un profundo sosiego. Betty soltó la muñeca de Montag, dejó la mano flácidamente apoyada en la mesa. A buen fin, no hay mal principio. Silencio, Montag, parecía una estatua tallada en piedra. El eco del martillazo final en su cerebro fue apagándose lentamente en la oscura cavidad donde Faber esperaba que esos ecos desapareciesen. Y entonces, cuando el polvo empezó a depositarse en el cerebro de Montag, Faber empezó a hablar suavemente. Está bien, ha dicho lo que tenía que decir. Debe de aceptarlo. Yo también diré lo que debo en las próximas horas y usted lo aceptará. Y tratará de juzgarlas y podrá decidir hacia qué lado saltar o caer. Pero quiero que sea su decisión, no la mía ni la del capitán. Sin embargo, recuerde que el capitán pertenece a los enemigos más peligrosos de la verdad y de la libertad, al sólido e inconmovible ganado de la mayoría. Oh Dios, la terrible tiranía de la mayoría. Todos tenemos nuestras arpas para tocar, y ahora le corresponderá a usted saber con qué oído quiere escuchar. Montag abrió la boca para responder a Faber. Le salvo de este error que iba a cometer en presencia de los otros el sonido del timbre del cuartel. La voz de alarma proveniente del techo se dejó oír. Hubo un tic-tac cuando el teléfono de alarma mecanografió la dirección. El capitán Betty, con las cartas de póker en la mano, se acercó al teléfono con exagerada lentitud y arrancó la dirección cuando el informe hubo terminado. La miró fugazmente y se la metió en el bolsillo. Regresó y volvió a sentarse en la mesa. Los demás le miraron. Esto puede esperar 40 segundos exactos, que es lo que tardaré en acabar de desplumaros, dijo Betty alegremente. Montag dejó sus cartas. ¿Cansado, Montag? ¿Te retiras de la partida? Sí. ¿Resiste? Bueno, pensándolo bien, podemos terminar luego esta mano. Dejad vuestros naipes boca abajo y preparad el equipo. Ahora será noble, ahora será doble. Y Betty volvió a levantarse. Montag, no te encuentras bien. Sentiría que volvieses a tener fiebre. Estoy bien. Magnífico. Esto es un caso especial. Vamos, apresúrate. Saltaron al aire y se agarraron a la barra de latón como si se tratase del último punto, seguro sobre la avenida que amenazaba por ahogarles. Luego, con gran decepción por parte de ellos, la barra de metal les bajó hacia la oscuridad, a las toses, al resplandor y a la succión del dragón gaseoso que cobraba vida. Doblaron en una esquina y con gran estrépito del motor y sirena, con chirrido de ruedas, con un desplazamiento de la masa del petróleo en el brillante tanque de latón, como la comida en el estómago de un gigante, mientras los dedos de Montag se apartaban de la barandilla plateada, se agitaban en el aire mientras el viento empujaba el pelo de su cabeza hacia atrás. El viento silbaba entre sus dientes, y él pensaba sin cesar en las mujeres, en aquellas charlatanas de aquella noche en su salón, y en la absurda idea de que leerles un libro era tan insensato y demente como tratar de apagar un fuego con una pistola de agua, una rabia sustituida por otra, una cólera desplazando a otra. ¿Cuándo dejaría de estar furioso y se tranquilizaría, y se quedaría completamente tranquilo? Vamos allá. Montag levantó la cabeza. Betty nunca guiaba, pero esa noche sí lo hacía, doblando las esquinas con la salamandra inclinando hacia adelante con el asiento del conductor, con su maciza capa negra agitándose a su espalda, lo que le daba el aspecto de un enorme murciélago que volara sobre el vehículo sobre los números de latón, recibiendo todo el viento. Allá vamos para que el mundo siga siendo feliz, Montag. Las mejillas sonrojadas y fosforescentes de Betty brillaban en la oscuridad, y el hombre sonreía furiosamente. Ya hemos llegado. La salamandra se detuvo de repente, sacudiendo a todos los hombres. Montag permaneció con la mirada fija en la brillante barandilla de metal, que apretaba con toda la fuerza de sus puños. No puedo hacerlo, pensó. ¿Cómo puedo realizar esta nueva misión? ¿Cómo puedo seguir quemando cosas? No me será posible entrar en ese sitio.
Betty, con el olor del viento a través del cual se había precipitado, se acercó a Montag. «¿Todo bien, Montag?» Los hombres se movieron como listados con sus embarazosas botas, tan silenciosos como arañas. Montag acabó por levantar la mirada y volverse. Betty estaba observando su rostro. «¿Sucede algo, Montag?» «Caramba», dijo este con lentitud. «Nos hemos detenido frente a mi casa». ¡Tan, tan, tan! ¡Ay, güey! Oye, está bien bueno este libro, carnal, la neta. ¡Oh! Uy, se me vieron los chones. Está bien bueno este libro, güey. Me gusta mucho cuando me sorprenden, de verdad. Me encanta, güey. No sé, o sea, me impresiona cómo se parece tanto a nuestro presente, ¿no? Cómo vivimos completamente desconectados y preferimos, pues, ¿cómo se dice? Entumirnos el cerebro, güey. No, o sea, todos utilizamos diferentes drogas para morirnos. Seamos honestos. A algunos les gusta el café, a algunos les gusta el tabaco, el alcohol, la hierba del diablo, las cosas esas que se meten por la nariz, las pastillas, güey. Y de pastillas, puta, hay un infierno, ¿sí me entiendes? O sea, y las pastillas para dormir yo creo que por eso las usan, ¿no? De todos los que tienen más o menos mi edad o por ahí, güey, ¿qué pedo con sus mamás y el Valium? A ver. ¿Quieren platicar de las mamás Valium en México o todavía no, güey? ¿De los desayunos vienen pastilladas, güey? ¿O qué pedo? Entonces, pues al final todos inhibimos y nos escapamos de nuestra realidad de la manera que podemos. Y creo que la clave es esa, ¿no? Por eso nos han ido alejando de la cultura y nos han ido alejando del arte y nos han ido alejando de todas estas cosas interesantes y padres. Espérame, deja cambio o el enfoque. Nos han ido alejando de todas estas situaciones padres e interesantes de nuestra vida que nos invitan a pensar, güey. ASMR, perdóname. Que nos invitan a pensar, güey. Y hemos ido perdiendo, en mi opinión, la capacidad de observar y de ver las cosas bellas. Piénsalo y observa el colorido de las ciudades, el colorido de las calles, güey. Cómo cada vez las casas todas se van volviendo como de este tono gris, obra negra. Cómo ahora te entregan cuando compras o tienes la oportunidad de comprar una casa, ahora te la entregan incompleta, güey. No es cierto, te la entregan estilo minimalista, mi todo mugroso. Como cada día nos están dando menos y estamos pagando más, güey. Entonces, pues hay una realidad, hay otra realidad y hay gente que vive totalmente oculta, güey, y prefiere no ver, ¿no? También comparando el ejemplo o utilizando la misma como análisis. Ya te puedes botar a la verga, ya no voy a seguir leyendo, nada más voy a hablar. O sea que si ya no te interesa mi opinión, ya te puedes botar a la chingada. Gracias por venir, TQ, me vales 1000. Entonces, ¿cómo al final, güey, utilizando esta metáfora de las mamás, güey, todos conocemos a alguien que se mete hasta los dedos, güey, y no se mete los dedos porque no le ponen, güey? Y como en sus casas, güey, deciden ignorar esta situación porque, nah, mi hijo no, güey, no es que no lo quieran ver, o sea, no es que no lo vean, es que deciden no verlo, güey. Si lo quieres poner con un ejemplo un poquito más sencillo, güey, ¿tú qué piensas? ¿Que las señoras súper ultra acomodadas no saben que en la familia tradicional hay casa grande, casa chica y casa de en medio, güey? Por supuesto, pero ellas toman la decisión de dejar de trabajar. Y claro que a veces es más fácil que el güey que me patrocina, pues güey, se desahogue sexualmente con otra persona y así ya no lo tengo que tener encima. La prostitución siempre ha sido un negocio, güey. Nada más que a algunas les ponen un anillo. Pero bueno, ese es otro debate y esa es otra discusión. Pero si lo piensas, describe un futuro súper parecido al nuestro, ¿no? Tenemos una bola de personas que viven totalmente deprimidas y se esconden ante una realidad, viven con una máscara puesta porque no les queda de otra, güey. Y al final también tenemos estos conceptos como que la depresión es de ricos, güey, ¿no? Porque pues una persona que está ocupada como un esclavo, como un trabajador del salario mínimo que tiene que trabajar 8, 10, 12 horas y después desplazarse durante otras 2, 3, 4 horas hacia su casa, pues güey, dime que el tiempo es igual para todos, güey, ¿no? Entonces, si lo piensas, este tipo de lecturas hablan y describen muchísimo nuestra realidad. Lo interesante es que se escribieron
hace como un putero 1000 de años. No tanto, pero creo que sí es como de los 40, 50. En fin, muchísimas gracias para ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Te invito a que me digas lo que piensas, por lo menos que me des un saludo, y si no, que me mandes a Chihuahua a un baile. Muchísimas gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitas, estamos leyendo Fahrenheit 451. Nos falta solamente un capítulo, así que gracias por venir al lunes de novela. TQM vales 1000 y nos vemos a la próxima. ¡Chido! No jueguen con fuego.